Y bueno, mi gente, lo de siempre, lo que nunca falla, lo que no termina nunca por acabarse. Y mira que yo estoy muy de acuerdo en algo. Siento que parte de la historia del Real Madrid se ha caracterizado, muchachos, por encontrar a periodistas como Fernando Palomo en prácticamente en cualquier situación, da igual la situación, circunstancia que sea, ven totalmente descartado al Real Madrid. Y repito, a mí me parece excesivamente maravilloso. Creo que cuando más el Madrid se ha hecho grande es cuando ha visto cómo básicamente tipos como Palomo o como este hombre Hernán Pereira le han dado por muerto. Así de simple se los digo. Me parece que es maravilloso, me parece que es otra oportunidad para que el Madrid vuelva a pintarles la cara y en breve vamos a escuchar porque ha puesto a dos equipos por encima del Madrid para ganar el Mundial de Clubes, que no es que me haya sorprendido porque se trata de un tipo como Fernando Palomo, sino que me da esta risa sinceramente. Creo que vamos a disfrutar de este video y sobre todo lo que le podemos sacar provecho a este video más adelante. No, vamos a ir analizándolo. También quiero que veamos algo muy rapidito de River Plate, o en este caso de hinchas de River Plate, que están llorando, pero con una barbaridad con el tema de Franco Mastantuono. O sea, ¿para qué desarrollas futbolistas si después no quieres desprenderte? No, vamos a empezar con este hombre, Hernán Pereira, que está ahí a la derecha, que ha tirado un lloro importante por el tema de Mastantuono al Real Madrid. Y me parece perfecto. Debe doler mucho, pues, este tipo de cosas, pero hay que asumirlo, hay que ser adultos, muchachos. Vamos a escucharlo. Muchas reacciones, Fernando. Primero, la reacción de que el Real Madrid le arruinó el Mundial de Clubes a River. Se lo arruinó. Porque un jugador diferente, que es Mastantuono, va a jugar con la cabeza en otra cosa. Ya Mastantuono en River no tendría ni que jugar. Porque va a tener la cabeza en el Madrid, en sus nuevos compañeros, en no lesionarse. Entonces ya de por sí le arruinó el Mundial de Clubes a River. Independientemente que entre en 45 millones de euros, no me importa, independientemente de eso. Segundo, A ver, aquí me llama mucho la atención algo y es que tengo que decirlo ya, este tipo de, por eso es que esta gente es del Barça, o sea, o no son del Barça porque no son socios ni van al estadio con frecuencia, pero llama mucho la atención que casualidad, mucha casualidad, siempre esta gentuza es la que, por ejemplo, apoyaba el discurso de no importa que el Barça se quede en bancarrota, pero renueven a Messi, algo así que decía en su momento J. Jordi, ¿no? Es lo mismo, da igual que entren 45 millones que el club River Plate haya hecho una venta histórica para el fútbol argentino, da exactamente igual. Lo que les importa es un torneito que da igual si Mastantuono llegaba en modo Cristiano Ronaldo Champions 2017, algo así, da igual porque River Plate no iba a tener ninguna oportunidad de ganar ese torneo. O sea, hay que ser honestos, River es un equipo que me encanta, Boca Juniors también, o sea, no tengo como preferencia por ninguno de los dos, me parecen clubes gigantescos, pero que también tienes que tener en cuenta tu realidad, ¿no? Es que me parece sencillamente maravilloso cómo lo adoptan y que les jodió el Mundial de Clubes a River. Ayer vimos a debutar a River Plate y me pareció un partido más que interesante. Creo que se confió un poco más de lo normal, pero me pareció que ha sido un partido bastante interesante y como dijo Alonso en rueda de prensa, no los vi muy jodidos que dijera. Mastantuono se equivoca. Mastantuono se equivoca, Fernando. Se va a los 17 años a un Real Madrid cuando todavía no está maduro, cuando tiene que crecer como futbolista. Ahora, ir a un Madrid para ser suplente, que hubiese seguido en River siendo titular, para que crezca como futbolista. Y no lo digo solamente como hincha de River, lo digo simplemente como analista de fútbol, porque hay muchos casos como lo de Mastantuono, que muy jovencitos se van a Europa. Sin ir más lejos, el Diablo Echeverri se fue al City. ¿Cuánto jugó? 20 minutos contra el Crystal Palace y nada más en 6 meses. Yo lo veo cada fin de semana Mastantuono. Lo vi todos los partidos de River. Todavía le falta mucho. Tiene grandes condiciones, grandes condiciones. Pero va a llegar un equipo que tendrá que pasar por unos un año y medio para poder empezar a ganar un espacio. Entonces, esta desesperación por irse a Europa, por vestir la camiseta del Real Madrid, por ganar mucho dinero, y es difícil meterse, entiendo, en el bolsillo del resto de los jugadores y criticarlos, esto va a llevar que termina apurando los tiempos. Y los tiempos a su edad era continuar en River, fogueándose durante 1 o 2 años más, consolidarse, marcar más diferencia, y después sí, ir a Europa. Pero bueno, quiso apurar la transferencia, se va a Europa y bueno, que le vaya muy bien. Y ojalá que sea lo que esperamos Mastantuono, que no termine siendo un Lamela, que no sea un Eri Lamela, que se acerque más a lo de Messi, a lo de los fenómenos, a lo de Lautaro, a lo de Julián, a los jugadores que fueron a Europa e hicieron diferencia, no los que pintaban con grandes condiciones técnicas a hacer una gran carrera en Europa y ahí se quedaron. Fichaje más caro en la historia del fútbol argentino. A ver. Cuando yo creo que
hay mucha gente, muchachos, que no han logrado entender que el fútbol, muchachos, ha cambiado muchísimo y que no está maduro. Pues no sé si vamos a entender o no que este es una persona, es un ser humano y no es un aguacate. Eso creo que hay que entenderlo por ahí. Yo entiendo que puede llegar a preocupar, había que cuidar a la perla argentina, todo lo que ustedes me quieran decir, seguramente, pero repito, el fútbol es muy cambiante, ha cambiado demasiado, chicos, y no podemos entrar en esta disputa absolutamente ridícula en que hay que estar más maduro, que no sé qué. Obviamente, como les digo, es algo que está jodiendo mucho a los hinchas de River. Hay unos que definitivamente están muy contentos y celebran que Mastantuono haya decidido irse al club más grande del mundo. Pero hay otros que están llorando muchísimo y además con unos argumentos absolutamente lamentables. Repasa el caso de Doué, de Lamine Yamal, que obviamente hay muchos casos diferentes, los hay, y van a seguir yéndose futbolistas a fracasar porque sencillamente no tienen la mentalidad. Pero la realidad es que a día de hoy los futbolistas son cada vez más jóvenes los que están dando protagonismo. Es ridículo de verdad pensar en este argumento. Vamos a colocarle lo de Fernando Palomo, que repito, me pareció sencillamente maravilloso. Aquí está su top 3 para ganar el Mundial de Clubes y sus argumentos es que son dignos de estudio. Qué gusto saludarte, Vane. Bueno, es todo una incógnita al final del día. Uno puede decir un montón de nombres acá y todo se puede basar nada más en la intuición, conocimiento, claro, de lo que tiene de cada uno de sus equipos, pero sobre todo cuánto les interese a los jugadores. Esto es solamente para los jugadores saber cuánto le importa a los clubes. Sabemos que le importa una millonada a cada uno de los equipos, Vane, pero la realidad es cómo los jugadores se comportan en una época en la que los futbolistas habrían querido estar más de vacaciones que jugando un torneo. Igual nos vamos a apoyar en la inercia y por eso te digo, para el número 3, y no es por su inercia particularmente, sino por lo que inicialmente te planteaba. Los jugadores se querrán comportar de una mejor manera para tener una perspectiva positiva de cara a la siguiente temporada, y hablo particularmente del Manchester City. Antes veíamos como muchos equipos han cambiado técnico. El Inter ha llevado a Christian Kibu, Inzaghi cambió el Inter y se fue a dirigir a Arabia. Ahora Pep Guardiola sigue siendo el técnico del Manchester City, pero ha cambiado mucho su banco de suplentes. Lleva a Pepin Linders, por ejemplo, para reemplazar al gran Juan Malillo a su lado. ¿Cómo se va a comportar el banco de suplentes del técnico y su cuerpo técnico y cómo se van a acomodar? Es una gran incógnita, pero me parece, Vane, que el Manchester City tiene suficiente interés en mejorar la imagen que dejaron de la temporada que terminó y en este Mundial de Clubes quizás catapultar esperanzas para la siguiente. A ver, este primer rival o este primer equipo que él coloca en el tercer puesto como favorito a llevarse el Mundial de Clubes da unos argumentos en los que añade que pues básicamente el City hizo una mala temporada y que han refrescado un poco el banquillo, ¿no? El banquillo y en general, cuerpo técnico, algunos futbolistas, lo que seguramente les quedará por fichar, pero el argumento principal que este hombre nos da es que el Manchester City va a querer modificar o cambiar esa imagen lamentable que dieron la pasada temporada, ¿no? Argumento que para mí podría sostenerse perfectamente en lo que pasó al Real Madrid. El Madrid hizo una temporada lamentable, desastrosa, y ha traído nuevos jugadores, ha cambiado el cuerpo técnico, aunque bueno, Guardiola sigue siendo el de City, el Madrid tiene nuevo entrenador. Repito, es que me parece ridículo, y sobre todo cuando le añades a todo esto el hecho de sus argumentos o su exposición del por qué el Madrid no entra en este top 3 según Fernando Palomo. Perfecto. Vámonos al segundo, Fer. ¿Quién es tu segundo favorito? El número 2 por lo mismo. Han cambiado muchos técnicos, hay pocos equipos que con grandes candidaturas, digamos, con suficientes argumentos para pensar que son candidatos, siguen con el mismo entrenador. Dejo al lado al Real Madrid por lo mismo, porque estrenan a Xabi Alonso, habrá mucho jugador nuevo y alguno que ya se va, como el caso de Luka Modric o Lucas Vázquez. El Bayern Múnich es un equipo que tiene a muchos jugadores que continúan de la temporada anterior, muy poco rumor de salida de los jugadores más importantes. Van a ir recuperando a Musiala, al menos lo tienen inscrito en la lista que viaja a los Estados Unidos, y Vincent Kompany está en su segundo año. Ya los futbolistas saben qué quiere, quién es y qué es lo que deben llevar adelante, y tampoco muy mal no les fue en el cierre de la última campaña, con lo que el componente de la inercia ahora lo voy a sumar para creer que es uno de los candidatos también. Bueno, ahí está el Bayern de Múnich, argumentos bastante similares, aunque él dice que terminaron bien la temporada, caso contrario al del Manchester City o el Real Madrid, ¿no? Ahí nos añade eso, ¿no? El Bayern de Múnich, que realmente yo tengo unos cuantos años viendo al Bayern
bastante deficiente en cuanto a competitividad. No sé si es parte o algo cosa mía, pero lo veo bastante desubicado este Bayern, ¿no? Y es lo que les estaba diciendo al respecto de toda esta gente, ¿no? Me parece sencillamente magnífico cómo utilizan unos argumentos que pueden aplicar perfectamente para el tema del Madrid, ¿no? Que ahora Vincent Company, que no sé qué, me parece increíble. Bueno, yo creo que en el punto número 1 no nos va a sorprender en lo absoluto y es algo en lo que voy a estar totalmente de acuerdo. ¿Con esto me estás queriendo decir que vas a dejar fuera al Real Madrid? Tengo mucha curiosidad por saber quién pusiste en el número 1. Ya te lo dije, ¿por qué? Porque me parece que Xabi Alonso es cierto, es un enorme técnico, pero su tarea principal es armar lo que quiere conseguir este equipo, que no ha cambiado, es cierto, ha llevado a Trent Alexander-Arnold, a Dinghausen, te voy a contar una del Real Madrid, ya está Mastantuono fichado, ya lo tienen asegurado, pero no va a jugar con el Real Madrid en este verano, va a jugar con River Plate y llegará presuntamente una vez y cumpla los 18 años ya incorporarse al Real Madrid, pero el anuncio es inminente, gran tarea, además del ex técnico de las Águilas del América y hoy director de fútbol del Real Madrid, llevarlo al cuadro blanco. A Santi Solari empujó porque Franco Mastantuono fuera jugador del Real Madrid. Él no está en la ecuación, pero sí mucho jugador nuevo y el cansancio de la temporada anterior más la recuperación de algunos futbolistas que no terminaron bien o que no terminaron ni siquiera jugando y van a jugar en el Mundial de Clubes recientemente, como es el caso de Dani Carvajal. Todo esto, es cierto, el Madrid va a querer llegar a competir y ganar como siempre quiere ganar cada competencia, pero hay que plantarse en la realidad y en lo que hemos visto. Y lo que hemos visto del Madrid pues no da mucha esperanza como para pensar que puedan llegar a competir y no sabemos lo que veremos porque Xabi Alonso es nuevo en este equipo. Ok, entonces significa que el número 1, tu máximo favorito es... El Paris Saint-Germain, yo creo que esto a nadie le va a sorprender, es el campeón. Es lo que les estaba diciendo, o sea, creo que, repito, ahí tiene toda la razón, nadie va a sorprender que, y sería ridículo detenerse a decir que el Paris Saint-Germain no es el máximo favorito a llevarse este torneo. Sin embargo, algo que nos ha demostrado el Madrid viendo este cuadro de este hombre, Manchester City, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, sacando un poco al Paris Saint-Germain que hace unos años que no se topa con el Madrid, son equipos que han visto cómo el Real Madrid, sin ir lejos, la pasada temporada en la que el Madrid fue campeón de Champions, eliminó al Bayern en semifinales. Esta misma temporada mandó al City tempranito a casa en la Champions. Y bueno, lo del Paris Saint-Germain creo que sí es un caso totalmente concreto. Es sencillamente maravilloso. Y repito, me encanta que este tipo de cosas sucedan. Que no se coloque de ninguna manera al Madrid como favorito en ninguna de las quinielas, porque creo que son más las cosas que les favorecen que les terminan perjudicando. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos muy en cuenta, ¿no? Sin embargo, lo voy a dejar hasta aquí. Por supuesto, esperar que ustedes hayan disfrutado de este video y que me hagan saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Hoy debutamos y qué felicidad. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.